encerrada sobre 4pi por epsilon 0, que la permitirá en el vacío, integral integral encerrada para un R constante del diferencial de la superficie sobre el radio, que es constante. Por otra parte, al tratarse de una superficie esférica L, donde N es el mismo para todos los puntos de la esfera, por lo que puede salir de esta integral. Les hago recuerdo que esta esfera es una esfera imaginaria. Pi va a ser igual a carga sobre 4pi epsilon 0, que multiplica al radio al cuadrado, la integral cerrada para un L constante, del diferencial de la superficie. Al integrar la superficie obtenemos el valor completo de la superficie. O sea, el flujo para una esfera va a ser igual a carga por superficie sobre 4pi por epsilon 0 por el al cuadrado. Y ya sabemos que el área de la esfera es 4pi r cuadrado. Entonces, reemplazamos este valor en ese acá, eliminamos 4pi con 4pi, r cuadrado con r cuadrado, y nos va a quedar que el flujo va a ser igual a la carga neta, a la cantidad de carga que queda dentro de la superficie sobre la permitividad en el vacío. Posteriormente vamos a ver cuándo cambia esto y cuándo la esfera gaussiana no es imaginaria. Es imaginaria cuando tenemos la permitividad en el vacío. Si aplicamos un material, vamos a tener que usar la permitividad del medio material. Por otro lado, resulta que para una superficie esférica concéntrica con la carga, el flujo es el mismo, independientemente del radio de la esfera. A medida que nos alejamos de la carga, el campo decrece con la inversa del cuadrado de la distancia. Pero el área de la esfera crece como el cuadrado de la misma distancia, por lo que los dos factores se cancelan. Podemos preguntarnos, ¿qué propiedades del campo eléctrico son las mismas independientemente de la distancia de la carga? Una es la magnitud de la carga que lo crea. Otro es el número de líneas de campo que atraviesan la superficie, que es lo que mide el flujo. Hemos obtenido que ambas cantidades. Este resultado se extiende ahora a otras superficies que no son esferas concéntricas. Y puede demostrarse que el resultado es el mismo para toda superficie encerrada, superficie cerrada, que envuelve una carga. Pero como les dije, se requieren técnicas mucho más avanzadas, ordenadores más, y todo es como ordenadores, ¿no? Por eso nosotros nos vamos a dedicar a algunas superficies simétricas, donde podemos aplicar la ley de Gauss, donde el flujo va a ser la carga encerrada sobre la permitividad en el vacío, siendo que la carguita pertenece o está contenida dentro de la superficie. El resultado también vale si la carga es negativa. En ese caso, las líneas van hacia adentro y el flujo es negativo. Bueno, entonces aquí tenemos cuando el flujo es mayor que 0, cuando hay más cargas negativas que positivas, y aquí cuando tenemos cuando el flujo es igual a 0, cuando salen cuando salen de la superficie. Por otro lado, si tomamos una superficie que no envuelva la carga, el número de líneas de campo que atraviesan la superficie hacia adentro es igual al de las que lo hacen hacia afuera, por lo que el flujo será igual a 0 debido a que la carga no está contenida en la superficie. Esto para una cavidad individual. Si consideramos la distribución de cargas, aplicamos el principio de la superposición, donde el campo eléctrico total va a ser igual a la suma de los campos eléctricos parciales. Entonces va a ser sumatoria en I del campo eléctrico infinitesimal en I. Este principio también se aplica al flujo del campo eléctrico. Entonces el flujo del campo eléctrico va a ser igual a la integral cerrada del campo eléctrico del vector campo eléctrico multiplicado punto por el diferencial del vector superficie, va a ser igual a la sumatoria en I de las proporciones infinitesimales en la superficie cerrada del campo eléctrico infinitesimal en I, que multiplica punto por el diferencial de la superficie. Para los flujos de las cargas individuales, habrá cargas que están contenidas dentro de la superficie y cargas que están fuera. Como en esta figura, como en esta imagen que tenemos acá,
tenemos una superficie, tenemos carga, 4 cargas, 2 positivas, 2 negativas encerrando, y otra porción de cargas fuera. Entonces, las que están dentro dan una contribución al flujo, mientras que las exteriores añaden una cantidad nula. Por ello, va a ser, digamos, la sumatoria del flujo, va a ser sumatoria en I, de todas las cargas que están contenidas en la superficie, de la carguita infinitesimal I sobre la permitida de velocidad, más la sumatoria de las cargas que no están en la superficie, que da 0, es una nula, entonces va a ser igual a toda la carga contenida dentro de la superficie sobre la permitida en el vacío. Siendo que la cantidad, la carga interior va a ser igual a la sumatoria de todas las carguitas contenidas dentro de la superficie, que es la carga neta encerrada dentro de la superficie. Ahora, ¿cómo se aplica la ley de Gauss? En este caso, vamos a ir al análisis de la esfera, y les decía que siempre consideramos una esfera imaginaria. En este caso, R, el radio de la esfera, es mayor que el radio donde está la carga. Entonces, la esfera gaussiana está, en este otro caso, el radio de la esfera gaussiana está dentro de la carga. Mejor dicho, sí, dentro del radio de la esferita A. Regla para la aplicación de la ley de Gauss. El valor del campo eléctrico puede considerarse por simetría como constante sobre toda la superficie. El producto campo eléctrico multiplicado punto por diferencial del área puede escribirse como E de A. El producto punto campo eléctrico por dA es 0 porque el campo eléctrico y el área son perpendiculares. No, ¿verdad? Puede decirse que el campo sobre la superficie es 0. Cuando está contenido, ¿no es cierto? Conductores en equilibrio electrostático. Los conductores tienen las siguientes propiedades. El campo eléctrico es 0 en cualquier punto del interior del conductor. Cualquier carga reside en la superficie. Escuchen bien. Esto es conductores en equilibrio electrostático. Y sus propiedades son las siguientes. El campo eléctrico es 0 en cualquier punto del interior del conductor. La carga reside en la superficie. El campo eléctrico en la superficie es perpendicular a la superficie y tiene una magnitud, densidad de carga, densidad superficial de carga, la permitividad en el vacío. La carga tiende a acumularse en las partes con radio de curvatura más grande. Ahora vamos a ver una nueva interpretación en la física moderna de la ley de Coulomb. La ley de Gauss relaciona los campos eléctricos en puntos sobre la superficie gaussiana cerrada y la carga neta contenida en la superficie. Ley de Coulomb versus la ley de Gauss. Las dos leyes son equivalentes. La ley de Coulomb tiene origen experimental. Coulomb la describió a partir de sus propios experimentos. Obviamente tardó mucho tiempo, muchos experimentos, hasta que llegó a decir, bueno, estos son esto quiere decir la ley de Coulomb con relación a las cargas. La ley de Gauss es una expresión matemática de la ley de Coulomb. Se dice que en su expresión diferencial sigue siendo la ley de Coulomb, pero en vez de decir cómo es la fuerza, la ley de Gauss dice cómo varía esta fuerza. O sea, en lugar, la fuerza nos dice la fuerza es tanto, y la ley de Gauss nos dice cómo va variando la fuerza hasta llegar a ese valor. Pero ambas explican lo mismo. El origen de la fuerza electrostática es la carga eléctrica. Preguntas de examen, pueden subrayarlo, pueden estar dentro del banco de preguntas, está esta partecita que habla sobre la equivalencia de la ley de Gauss. Ahora vamos a otra vez hablar en otros términos sobre el flujo de un campo eléctrico. Una definición preliminar para el flujo de un campo eléctrico es a través de una superficie gaussiana, ¿no? Aquí tenemos una superficie grande, en marrón más claro, y tenemos otras 3 superficies incluidas con marrón más oscuro, una de ellas sin carga y las otras 2 con carga.
Vamos a analizar más adelante qué es esto. Entonces, el flujo en este sistema va a ser igual al sumatorio del campo eléctrico que multiplica a la variación del área. El flujo de electricidad gaussiana es dado por la integral cerrada del vector campo eléctrico por el diferencial del vector área. Va a ser igual a la carga interna sobre la permitividad en el vacío. El flujo eléctrico phi a través de la superficie gaussiana es proporcional al número neto de líneas de campo eléctrico que pasan por ella. Cuando aplicamos la ley de Gauss a varias distribuciones de carga, la ley de Gauss es útil para determinar campos eléctricos cuando la distribución de carga está caracterizada por un alto grado de simetría. O sea, nosotros vamos a usar siempre simetría para poder encontrar esto, porque en caso contrario tendríamos que usar otras herramientas más sofisticadas. Los ejemplos siguientes muestran cómo escoger la superficie gaussiana que permita simplificar la integral de superficie conocida en la ecuación de la ley de Gauss y determinar el campo eléctrico. Bueno, para esto vamos a hacer una pequeña recapitulación. La ley de Gauss y la ley de Coulomb, aunque expresadas de diferentes formas, son caminos equivalentes para describir la relación entre carga eléctrica y campo eléctrico en situaciones de reposo estático, que no se mueven, la carga no se mueve. Entonces, la ley de Gauss es permitividad en el vacío por el flujo eléctrico igual a la carga neta encerrada. O permitividad multiplica la integral cerrada del vector campo eléctrico multiplicado punto por el diferencial del vector área, va a ser igual a la carga neta encerrada. Al seleccionar la superficie gaussiana, siempre debe aprovechar la simetría de la distribución de la carga, de manera que retire al campo eléctrico de la integral y la resuelva. El objetivo de este tipo de cálculo es encontrar una superficie que satisfaga una o más de las condiciones siguientes. Primera condición, demostrar por simetría que el valor del campo eléctrico es constante sobre la superficie. Segunda condición, que el producto punto de la ecuación de la ley de Gauss se expresa como un producto algebraico simple, E por dA, ya que el vector campo eléctrico E y el vector diferencial de área A son paralelos entre sí. Que el producto punto de la ecuación anterior es cero, ya que el vector campo eléctrico y el vector diferencial de área son perpendiculares entre sí. Entonces, tenemos que, si hacemos este producto, no va a dar cero, ya que son paralelos, ya que son perpendiculares entre sí. El campo eléctrico es igual a cero sobre la superficie. Para entender mejor esto, vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplo número 1. ¿Cuál es el flujo del campo eléctrico a través de esta superficie cerrada? Tenemos aquí una superficie, tenemos un cilindrito que tiene la tapa del lado izquierdo A, el cuerpo es B y la tapa del lado derecho es C. Entonces la dividimos en tres. La cara lateral izquierda A, cara lateral derecha C y el cuerpo B. Esa es nuestra superficie gaussiana. Y tenemos un flujo que va pasando del lado izquierdo hacia el lado derecho, en azul. Entonces, fijémonos que el vector área de la cara A está hacia la izquierda, el vector campo eléctrico tiene su sentido contrario. En otro caso, el vector área, el diferencial, o sea, la tapa de A está hacia la lado derecha, el campo eléctrico tiene el mismo sentido de izquierda a derecha. En el cuerpo, el vector área es perpendicular a la superficie gaussiana. El campo eléctrico sigue siendo de la izquierda hacia la derecha, haciendo un ángulo de 90 grados aquí en esta parte con el vector área. Entonces, paso 1. En el paso 1 vemos que va a ser la suma, como dijimos anteriormente, ¿no? El principio de superposición. Integral cerrada del vector campo eléctrico que multiplica al vector área. Por favor, si se corta, se vuelvan a reconectar. Va a ser igual a la integral cerrada en A del vector campo eléctrico por el diferencial del vector área, más
integral cerrada en B. B es todo el cuerpo del vector campo eléctrico multiplicado punto por el diferencial del vector área más la integral cerrada C del vector campo eléctrico que multiplica punto por el diferencial del vector área. Definimos nuestra situación. Ahora vemos individualmente qué son cada una. En A, la integral cerrada en A va a ser campo eléctrico, vector campo eléctrico que multiplica punto por el diferencial vector área. Tenemos la integral de E por coseno de 180 por dA. En este caso va a ser coseno de 180 es menos 1, ¿no es cierto? Sacamos el signo negativo, hacemos la integral del área y vamos a tener que en la cara A vamos a tener menos EA, menos campo eléctrico por área, directamente. Un número escalar. Integral en la cara, la superficie cerrada C, vector campo eléctrico, que multiplica al diferencial del vector área, va a ser igual a la integral del campo eléctrico por coseno de 0 por dA, esto nos va a dar EA. Y ahora tenemos la integral cerrada en B del campo eléctrico multiplicado punto por diferencial del área. Va a ser la integral del campo eléctrico por coseno de 90 por el área. En este caso, como vimos anteriormente, al ser perpendicular nos va a dar 0. Entonces, el flujo, como dice la teoría, dentro del conductor va a ser de la superficie va a ser igual a 0. Por favor. Ahora, si tenemos un campo eléctrico 3x en I más 4J, Newton sobre Coulomb, y un conductor L igual a 2 metros. Entonces, lado igual a 2 metros, perdón. Vamos a analizar en este ejemplo un cubo. Nos dice un cubo, una superficie gaussiana, es un cubo del lado 2 que está ubicado en 3xi, entre xi y 4j, sobre 4j. Entonces, ¿cuál es el flujo eléctrico a través de la cara derecha, la cara izquierda y la cara superior? Nos pide la cara derecha, la que sale en el eje X, la cara izquierda, el lado negativo del eje X, la cara superior es la tapa, vamos a calcular aquí. dA va a ser igual, el vector diferencial del vector área va a ser igual a diferencial del área en la dirección I. Así que tenemos que el flujo va a ser la integral del campo eléctrico por el diferencial del área. Entonces, ¿cuál es nuestro campo eléctrico? Nuestro campo eléctrico es 3 en xi más 4 en j, que va a multiplicar al diferencial del área en i. Entonces, sacamos el 3, hacemos la integral, resolvemos esta integral de x de a, igual a 3. ¿Cuál es el valor de x? Es 3, ¿no es cierto? Por el área. Ahora, integral del área, ¿cuánto es? Nuestro cubo tiene lado 2, ¿no es cierto? 2 por 2, 4. Entonces, integramos el área, nos da 4 por 9, 36 metros cuadrados. Aquí son 4 metros cuadrados por 9, da 36 newton metros cuadrados sobre Coulomb. Cara izquierda. Y aquí les doy el resultado. En la cara izquierda, ustedes calculen, les tiene que dar menos 12 newton metros cuadrados sobre Coulomb. Y en la cara superior, nos tiene que dar 16 newton metros cuadrados sobre Coulomb. ¿Ya? Entonces, tenemos esos valores. Nos piden los tres. Tenemos en la cara derecha. La cara derecha es 36. La cara izquierda menos 12. Y en la cara superior 16. Todos
Newton metro cuadrado sobre Coulomb. Ahora consideremos lo que habíamos visto al comienzo, la superficie. En S1, en esta superficie S1, el campo eléctrico externo para todos los puntos de esta superficie. ¿Ya? El campo salen, como es una fuente de campo, sale. En la superficie S2, el campo eléctrico es interno para todos los puntos en esta superficie, debido a que entra sumidero de campo. En la superficie S3, esta superficie no tiene carga, entonces S3 está vacía. Entonces todas las líneas pasan por ella, pero no tienen carga. En este caso, la superficie tiene carga, por lo tanto, la carga encerrada es 0. En la superficie C4 no contiene carga neta, debido a que encierra carga positiva y carga negativa de misma magnitud. Entonces, esta se anula con esta. Y la superficie S4 también no tiene carga neta. Ahora vamos a ver un ejemplo que tratemos. A ver, hagámoslo, alisten lápiz y papel. Vamos a hacer este pequeño ejercicio. Nos dice, ¿cuál es el flujo eléctrico neto a través de la superficie T? Q1 igual a Q4 igual a 3.1 nanocoulomb. Q1 igual a Q4. Dos cargas positivas igual a 3.1 nanocoulomb. Q2 igual a Q5 igual a menos 5.9 nanocoulomb. Q2 negativa, Q5 negativa, menos 5 nanocoulomb. Y Q3 también una carga negativa de 3.1 nanocoulomb aquí. ¿Cuál es el flujo eléctrico neto en esta superficie que tenemos acá? La superficie. Hasta una moneda, miren. Entonces, aquí es directamente. Les digo que tengan, para que veamos, acompañen, por lo menos haciendo el cálculo de las cargas. Entonces, el flujo va a ser igual a la carga neta encerrada sobre la permitividad en el vacío. Q1, el valor de Q1 es 3.1 nanocoulomb, el valor de Q2 es menos 5.9 y el de Q3 es menos 3.1. Entonces, aquí tenemos menos 3.1 más menos 5.9 nos va a dar 9, ¿no es cierto? Más 3.1 nos va a dar 5.9. ¿Está bien? Eso dividido por 8.854 nos tiene que dar igual a menos 670 newton metro cuadrado sobre Coulomb. Si quiere, practíquelo, por favor, y confirma este valor con su calculadorita. Y les voy a dar una recomendación. No vayan a estrenar calculadora en el examen, ni no les aconsejo que usen calculadora en el teléfono. Los valores no son los mismos. Usen una calculadora que ya saben cómo usarla, ya la saben manejar bien, para que en ese momento al convertir alguna cosa no se le confunda y no le saquen. Aquí usamos muchas potencias negativas y positivas. Continuando, la ley de Gauss y la ley de Coulomb. La ley de Gauss, como les dije anteriormente, la superficie es una superficie imaginaria de radio R, en el caso de una superficie. Y la ley de Gauss nos dice que la permitividad en el vacío, que multiplica a la integral cerrada del vector campo eléctrico multiplicado por el diferencial del vector área, va a ser igual a la permitividad en el vacío, que multiplica la integral cerrada del campo eléctrico por el área. Esto todo va a ser igual a la carga neta, en este caso una carguita encerrada. Aquí tenemos, volvemos a repetir la ecuación: permitividad campo eléctrico integral de área igual a carga. Reemplazamos, integramos de la superficie, la superficie de una esfera es 4pi al cuadrado. Tenemos que eso, el campo eléctrico va a ser igual a 1 sobre 4pi por permitida en el vacío, que multiplica la carga sobre el radio al cuadrado. Esta es la ley de Coulomb, nos dice qué es, pero la ley de Gauss nos dice cómo varía este flujo, ¿no? Esta es la equivalencia entre la ley de Gauss y la ley de Coulomb. Entonces existe una equivalencia bien cerrada. Para un conductor aislado cargado, si una carga, a ver, se va a cortar en menos de